Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, tiempo de Monterrey, Nuevo León, para toda la República Mexicana. Hoy, como cada viernes, voy a tocar un tema que considero de suma importancia, empezando por interpretar lo que es una ley que- y qué es la justicia. Quizás nos confundamos un poco al escuchar la palabra ley, la aplicación de la ley. Pero cuando hablamos de la aplicación de la ley, estamos aplicando desordenadamente la justicia por la mala interpretación o confundida interpretación que hacen los jueces de lo que consideramos, primero, norma jurídica y segundo, jurisprudencia o interpretación de la ley basado al tenor de la justicia. Entonces, norma, ley, código penal, código civil de procedimientos y justicia, lo que yo llamaría la expresión netamente metafísica de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Al respecto tenemos dos corrientes. Una de ellas, la interpretación de la ley que marcaría el camino a la injusticia, en la mayoría de los casos por mala interpretación del juez o una interpretación casi burocrática de los que dictan o determinan en primera instancia una resolución que afecta tanto los bienes de la persona como la libertad de la misma. Y segundo, tendríamos la justicia basado precisamente en una interpretación de la Constitución, de nuestra Carta Magna, donde frena a través de su artículo 133, que establece que cuando se interpreta o no se aplica la Constitución al caso en concreto, pues que interpreten en base a lo que llamamos los juristas control difuso de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir con esto? Primero, que el juez, tanto menor, civil, penal, desde la sala de la magistratura, deben de interpretar conforme al artículo primero de la Constitución, que es la interpretación conforme que los parámetros de la ponderación de esa interpretación nos va a llevar al artículo 133, donde se establece que todos los jueces están obligados a interpretar la ley aplicando el control difuso. ¿Ok? Hecho este razonamiento, vamos ahora a expresarlo en casos de la vida real, en casos que usted, que el vecino, que el pariente, que quienes se ven afectados de esta injusticia aplicada por norma, se les hace sentir que ya no tienen una propiedad, desalojo de una propiedad, por lo que sigo insistiendo, lo que llamamos un hipotecario, un crédito hipotecario mal fundado. Llamo terrorismo hipotecario. Y por otra parte, enciérremelos a todos, después averiguamos si son culpables o inocentes. Porque la consigna que se aplica, digo consigna, y lo digo con todo el conocimiento de la causa. Aquellos que hacen actos de terrorismo y secuestro, perdón, primero vamos al secuestro. Los actos de terrorismo en México muy pocas veces se va, casi nunca. Pero vamos a establecer el secuestro. Si son secuestradores, no me los deje salir. Pero ¿quién es el secuestrador? ¿Aquel que priva de la libertad a otro? ¿Que injustamente pasó por el lugar donde no debía de pasar? ¿O aquel
que detiene a aquellos que considera que son secuestradores y los pone en una prisión preventiva. Ahora, quitémosle la palabra oficiosa. Vamos a hablar sobre una prisión preventiva que se compruebe. Y esa palabra de comprobación, pues dista mucho de intercambios de palabras. Ni eso es oficiosa, ni es comprobable. Entonces, a partir de ese momento, ahí vamos a hacer ya el punto de partida. Primero, tenemos como fin común actos que yo considero muy importantes. Actos donde fueron secuestrados unas personas. Actos donde privaron de la libertad otros tanto. Actos donde de alguna manera no se les aplicó la presunción de inocencia ni la duda razonable y se tomó en consideración la confesión coaccionada, el simple dicho y decir de la fiscalía que corrobora sin datos de prueba, que corrobora simplemente por el dicho de los policías a su cargo, que este señor es un secuestrador, que este señor es un homicida, que este señor violó la ley y que merece penas de privación de la libertad. A eso, en última instancia, hemos recibido en este despacho familias con un llanto por el simple hecho de que ellos no lo creen que su pariente sea un delincuente. Pero mis colegas abogados les dicen, ya se perdió, ya dictaron sentencia, casos de la vida real, donde podríamos establecer este tipo de documentos en mano como un ejemplo de lo que hace la ley. Acordémonos, justicia y ley son diferentes. Y en ese sentido, estamos atentos a lo que diga el juez, bajo un territorio donde gobiernan los jueces. Ellos le llaman tranquilamente jurisdicción y competencia. Pero nosotros hablamos sobre un régimen dictatorial de los jueces, donde los jueces, sin más miramientos, determinan en una sentencia culpables, 50 años, 25 años. Y esos jueces se ponen a hacer razonamientos sobre si es un concurso real o un concurso ideal, o que todo lo que puedan considerar confesiones, podríamos hablar de pruebas documentales, podríamos hablar inclusive de llamadas telefónicas, pero que en algunos de los casos no se les pide autorización para que sean tomadas y valoradas como datos de pruebas y posteriormente a la prueba a un juez de distrito. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque si nadie me lo pide y nadie lo solicita, menos yo. Yo soy imparcial. No, señor, usted no es imparcial. Usted está investido de un dejo de autoridad. Y digo dejo de autoridad, no una autoridad completa. Sino tiene que participar en los hechos para conocer. Y en ocasiones el Ministerio Público o la Fiscalía ni siquiera va a establecer la cadena de custodia. Simple y sencillamente ya lo condenó, ya me lavo las manos, es el juez el que lo hizo
pásenlo a la sala de apelaciones y ahí, como son compañeros del mismo Poder Judicial del Estado, simplemente confirmo y a ver qué les busco ahí para justificar mi confirmación de la sentencia, ya que se peleen en un juzgado distrito. ¿Qué sucede cuando el juez de distrito ordena que, como él ha aplicado la protección de la justicia federal en favor de quien la solicitó, en este caso el detenido, le ordena al juez, primeramente a través de la sala, en este caso es a la sala, que confirmó, le dices, magistrados, bajo estos lineamientos, usted quítemele estos detallitos, motivación, fundamentación que no aplicó, la queja deficiente que usted no aplicó, el artículo primero, la violación a la norma pro persona, la violación al 133 y nos extendemos al 14 y al 16 de nuestra Constitución. Repito, primero, 14, 16, quizás el 20, pero lo principal el 133. Si usted tiene idea de lo que dice, se va a sorprender. Porque de la lectura de la sentencia no aplicaron esos artículos constitucionales. Y es una franca violación al derecho de la persona. Pro homine, pro persona. Pero no voy a hablar en términos académicos. Vamos a hablar en términos prácticos. Usted estaría contenta, ustedes, de que su pariente se quede 50, 100 años ahí, salvo en los casos en que la familia ya no quiera continuar o que por desistimiento del detenido piense que es la última respuesta a su clamor de justicia y no quiera continuar con el juicio. Porque un juicio no se acaba así de simple. Un juicio después de que vuelve a determinar la sala que ya le dio cumplimiento, ya sea por exceso o por defecto, el abogado, el detenido, puede impugnar eso a través del recurso de inconformidad. O bien, ahí viene lo bueno. ¿Qué les parecería si invitamos al baile a toda la sala, a toda la magistratura del Poder Judicial del Estado y le diríamos a él o a ellos: reconózcanme la inocencia de mi cliente porque aquí aparecen datos de prueba que no fueron valorados? Este documento nuevo que se surge después de la sentencia y que el juez de distrito determina que ese es un documento nuevo. El dictado de la resolución constitucional en amparo directo es un documento nuevo que habría que valorar como un reconocimiento de inocencia. ¿Está claro, no? Entonces no es lo último, porque lo último tendría que ser forzosamente pues aceptar una sentencia con dolor y que nos tiene actualmente en este momento con la idea de que dentro de 25, 30, 50 años van a volver a ver en libertad a sus familiares. ¿Y cómo es posible? Si tiene 50 años, 30 años, pues ya no lo voy a volver a ver. No estamos hablando de muchachos de 15, 20, 30, de 30 años, 30 más 20, pues a lo mejor
entre 50 y 60 años, dependiendo del delito, podría tener beneficios o no. Estamos hablando de no volver a ver a su pariente por el resto de su vida. Yo propongo que analice bien su sentencia, si la trae a la mano, o si la solicitamos, o se la solicita usted. Darle una lectura, ver el caso por caso y determinar si es elegible para impugnar el reconocimiento de inocencia. Reconocimiento, fíjese bien, no presunción de inocencia. Quiero que se me reconozca que mi pariente es inocente. Mi papá, mi padre, madre, quien sea. Esto es muy importante. Saber distinguir entre el que se presume inocente. Bueno, pues yo te sigo presumiendo inocente, pero al final de cuentas te voy a condenar. Entonces, ¿dónde está la presunción de inocencia? Es lo que yo digo. Usted tiene su opinión. Lo que pasa es que vivimos en un estado de derecho que medio se enchueca de repente por lo que llamamos precisamente el gobierno de los jueces. Y por otro lado, tenemos al terrorismo hipotecario vestido de compradores, de postores, de prestamistas, de bancos, y póngale números, que por 20,000 pesos ya le quitaron su casa y usted no se dio cuenta. ¿Y qué decimos? En la antigua Grecia, como decimos en el antiguo Nuevo León, sin pecar de político, le llegaban a los jueces, me consta, dinero en su escritorio, botellas de vino, pachangas cada 15 días, invitar al juzgado, invítame a todo este juzgado a una carne asada en el rancho mío. Y ahí, lo que quiera, compadre. Pues traigo unos casitos ahí, no se preocupe. Esa era la antigüedad, hoy está disfrazada, pero sigue siendo lo mismo. Y que venga un juez y me diga a mí lo contrario, qué bueno sería. Qué bueno sería que la aplicación del juzgado sea eminentemente fiel, leal a la Constitución, al postulado constitucional de nuestra Carta Magna. Qué bueno sería. Entonces entraría yo con satisfacción y diría, vaya, al menos me hicieron caso o me pusieron en mi lugar porque pues yo no tenía la razón. Pero no es así. Mire, no nací ayer, para empezar. Entonces, tocamos esos dos temas. ¿Quieren probar que puede salir su pariente? Aquí tenemos muchos casos. Muchos podrían ser 10, 20, 30, 40, los últimos 2 años. Libres secuestradores, libres homicidas, libres violadores. Pero cada uno de ellos no era ni secuestrador, no era ni homicida, ni mucho menos violador. Sin embargo, le digo, en una ocasión una jueza me dijo a mí que ¿qué estaba haciendo yo ahí? Que si no tenía práctica. 13 horas. Con usted es la primera ocasión. Yo estoy defendiendo a alguien que dice usted o que dice la fiscalía que es culpable de violación y sin embargo 5 o 10 minutos bastaron para que la fiscalía se rindiera y usted lo liberara. Aquí tengo los datos.
Aquí está el expediente. Y voy a hablar con quien quiera venir a consulta, sacándole los expedientes parecidos a su caso, que han sido liberados, ya sean secuestradores, ya sean lo que sea. Tenemos pendientes, como todo mundo, pero dentro de esos pendientes también hay decisiones que las familias toman y que al momento de tomar esas decisiones, pues ya no quieren continuar. Y yo les ruego una, dos, hasta en 3 ocasiones. Después me siento mal, porque no voy a estar rogando a que continúen con algo que ellos creen que ya, porque en el penal también tienen sus asesores. Hay compañeros detenidos. No, hombre, así no le hagan. Mira, aquí hay un abogado detenido y que ellos pues te dicen cómo le hagas. Por favor. Si por algo estás detenido es porque no te puedes defender o no te has sabido defender. Entonces hay que tocar el tema muy profesionalmente. 2 temas importantes. La nulidad de actuaciones en materia civil, que anula, como en materia penal, la nulidad y el reconocimiento de inocencia en materia penal, y el amparo y la protección de la justicia federal en materia penal, o el amparo y protección de la justicia federal en materia civil contra actos de desalojo, contra actos fraudulentos, contra actos hereditarios, que de repente surgen 20 herederos y ninguno son, porque hay un fraude procesal, hay un fraude dentro de los juzgados, que son tramitadores. Ahora los juzgados ya no analizan una sentencia, la tramitan. Aquí hay pruebas. Muchas veces se equivocan de nombres, quién contra quién, apellidos. Pues entonces no le ponen atención a su trabajo. Entonces yo lo que digo es lo siguiente. Los invito a que participen, a que recuperen sus propiedades, a que recuperen la libertad de quien está detenido, porque de aquí al fin de este año 2021 vamos a seguir lamentándonos. ¿Qué quieren primero? ¿La libertad del padre, del tío, o el inicio de un juicio de nulidad porque el juez se equivocó? Es un juicio que ya terminó con una sentencia y que podríamos revivirlo si se dan los supuestos de la nulidad. Y eso es importante, pero son decisiones de ustedes. Nosotros tenemos la práctica, la experiencia de especialidades, de maestrías, de doctorados. Sabemos a lo que estamos hablando. ¿Y por qué estoy aquí? Por una simple y sencilla razón. Me da tristeza saber, por ejemplo, el día de hoy, que me hayan llamado y diciendo que desde hace 3 años hay un amparo y que todavía no hay una respuesta. Me da tristeza saberlo, cuando quien lo promueve no sabe lo que es la materia de amparo. Simplemente agarran su bachotito, lo llenan y ya cobraron. Y esto no es así. Entonces, es importante. Yo los invito a que participen en 2 situaciones. Acudan a revisión de sus casos de materia penal, ya sea que estén en Apodaca o estén en Cadereyta, y también acudan en casos de desalojo. Perdidos. Porque en esas condiciones hay que saber que no les dé temor continuar de principio a fin. Porque siempre habrá la comadre metiche o siempre habrá el pariente que la hace de abogado y en lugar de arreglar las cosas,
las echa a perder. Entonces es importante razonar lo que estoy diciendo. No vamos a ir más allá. Acciones de nulidad en materia civil contra desalojos, fraudes procesales en amparos, revisiones de pensiones alimenticias, testamentarios y lo que usted guste, porque hay especialistas en ese caso. Y segundo, lo que más importa ahorita es saber que ya iniciamos la etapa de liberar definitivamente a nuestro pariente por los delitos que le haya resuelto la fiscalía, no por los delitos que haya cometido su pariente. Porque una cosa es que yo creo que tú eres culpable y te voy a formular, te voy a imputar, te voy a poner bajo un juez de control. Eso. Y otra cosa muy distinta es que yo sea culpable de lo que tú me estás diciendo. Y sin embargo, me tienes en el penal. Y sabe usted que si no hay una justificación de esa detención, tendrían que sacarlo libre y pedir el amparo para la libertad de quien anteriormente, beneficio del reo, le aplicaron la prisión preventiva oficiosa. Ahí se las dejo de tarea. Si le aplicaron la prisión preventiva oficiosa anterior a la reforma que implementa el señor presidente de la República por medio de la Suprema Corte de Justicia, pues tendrían que salir y seguir su juicio fuera y no adentro. Y estamos aquí, miren, contrarreloj, porque si lo quieren tener para los tamales, ya se les está pasando el tiempo. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Roberto Rodríguez Valdés y estoy a sus órdenes en los WhatsApps o los medios de las redes sociales que aparecen abajo. Hasta luego, espero que la disfruten.